Ya. Lo primero que vemos es un ejercicio de vectores que dice, dado los siguientes vectores, calcular el módulo y la dirección del vector resultante de la suma de los vectores dados. Y nos dan 5 vectores para sumar. Ya, nos dan 5 y nos dan un gráfico. A ver. Le siguen entrando. Ya. Entonces, nos dan un gráfico, nos dan los 5 vectores y acá tenemos, ¿no? El vector 1 es el que está hacia la derecha, el vector 2 es el que está hacia abajo, el vector 3 es el vector oblicuo que tiene 50 grados con el eje X, el vector 4 tiene 40 grados, no, 50 grados con el eje X también, es este oblicuo de acá, y este vector 5 es el oblicuo que está aquí, ¿no? En esta parte, y también tiene 50 grados. Los que nos piden es calcular la resultante, ¿ya? La resultante de esos vectores. Ya está, pensemos en el segundo parcial. Ya, entonces, vemos. Ya, lo primero, para realizar una sumatoria de vectores, en este caso es una cantidad mayor a 2, sabemos que hay dos métodos para sumar vectores. Uno es el método del paralelogramo, que funciona para una cantidad de dos vectores, y otro es el método de la descomposición rectangular, que se sirve para una cantidad de más de dos vectores, para n vectores. En este caso, eso es lo que vamos a hacer acá. Vamos a utilizar el método de descomposición de vectores, ¿ya? El método de descomposición de vectores para realizar esta suma. Entonces, para realizar esta descomposición, sabemos que acá tenemos el vector 1. Aquí está, vector 1. Este de acá es el vector 1. Este de acá abajo sería el vector 2. Después tenemos este de acá, el vector 3. Este sería el vector 4. Acá está, aquí. Este sería el vector 4 y este sería el vector 5, ¿no? Vector 5. Ya, listo. Entonces, lo primero que vamos a hacer acá, o lo primero que podemos observar, es que tenemos dos vectores, bueno, tres vectores oblicuos. Nosotros solamente vamos a trabajar con vectores que estén en el eje X o en el eje Y. ¿Qué quiere decir? Que este vector B3, B4 y B5 lo vamos a tener que descomponer. Los vamos a descomponer. Entonces, este vector de acá, que es el vector B3, lo vamos a descomponer en 2. Ya vamos a trazar un plano cartesiano acá, más grande para que se vea mejor. Entonces, aquí van a estar los vectores. Tenemos el vector B1, que está acá. Tenemos el vector B2, que es el que está hacia abajo. Tenemos un vector oblicuo hacia acá, más o menos. Y tenemos acá otro vector. Y aquí tenemos otro vector. Son estos vectores. Esos serían los 5 vectores. Los ángulos que nos dan son acá 50 grados, acá 50 grados, y del último aquí, 50 grados. Ya, este sería el vector 1, este sería el vector 2, este sería el vector 3, vector 4 y vector 5. Ya, bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer para poder realizar esta suma, necesitamos descomponer el vector 3. Entonces, lo vamos a descomponer. El vector 3, como es un vector oblicuo, lo vamos a descomponer en su vector X y su vector Y. Vamos a hacer con otro color. Entonces, este sería su vector X y este sería su vector Y del vector B3. ¿Ya? Es como su sombra, ¿no? Es como su sombra del vector B3. Acá este sería el vector B3X y este sería el vector 3Y. ¿No? Sabemos que este es el eje X y este sería el eje Y. ¿Ya? Entonces, ese sería el vector B3 descompuesto en su parte X y su parte Y. Aquí está. Ahí está. Ya. Lo mismo va a ser con el vector B4 y el vector B5. Va a ser exactamente igual. A ver, se siguen uniendo. Ya. Entonces, vamos a calcular B3X y B3Y.
Para calcular B3X y B3Y vamos a utilizar las funciones trigonométricas. En este caso, B3X, ¿ya? Vamos a utilizar las funciones seno y coseno. No, vemos acá este ángulo. Este ángulo, entonces, lo que queremos nosotros es esto de acá, B3X, es lo que queremos encontrar. ¿Qué dato tenemos? Tenemos el dato de B3. B3 nos han dado los datos de todos los vectores, ¿no? Están acá. Entonces, acá podemos ver que se forma un triángulo rectángulo, aquí, ¿no? Y tenemos el ángulo de 50 grados. Vemos acá, esta sería la hipotenusa, ¿no? Esta sería la hipotenusa. Y estos serían los catetos. Entonces, lo que tenemos nosotros es el cateto adyacente al ángulo. El cateto adyacente es el cateto que está al lado del ángulo, que es este de acá, ¿no? B3X. Y tenemos la hipotenusa, que sería este de acá. Esta de acá es la hipotenusa. Nosotros vamos a tener una formulita que se la puede recordar así, con esta palabra. ¿Ya? Esto puede ir en su formulario. ¿Qué nos dice esto? SOHCAHTOA. Que el seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, que el coseno es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa y que la tangente es igual al cateto opuesto sobre la adyacente. Ya, con esto de acá vamos a usarlo bastante en vectores. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos acá? Nosotros queremos el cateto adyacente, que es B3X. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos la hipotenusa. Entonces, tiene que ser una de estas tres en la que tenga cateto adyacente y hipotenusa. Entonces, cateto adyacente y hipotenusa sería coseno. Este de acá, ¿no? Coseno. Entonces escribimos coseno del ángulo, que es 50 grados, va a ser igual al cateto adyacente de 50. ¿Cómo? No entendí. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿No se ve? La pantalla ya no se veía, se vio bastante. ¿Se traba? Creo que es tu internet. Se veía en negro. Ya voy a quitar esto. ¿Puedes repetir toda esa partecita? Ya. ¿Desde el principio no se vio nada? Sí, no, del principio sí, pero no se veía. Cuando estabas explicando que había el B3X, creo que dijiste, por ahí no se cortó. A ver. ¿Se ve? Sí, ahora sí. Ya. Entonces ya está bien. No es necesario levantar la mano, me pueden interrumpir, no hay problema. Entonces, continuamos. Ya. Entonces, tenemos eso de acá, esto de acá, ¿no? La palabra que les decía. Con esto vamos a recordar lo que es seno, coseno y tangente con la palabra SOHCAHTOA. El seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa y la tangente cateto opuesto sobre adyacente. Entonces, aquí tenemos este triángulo rectángulo. Aquí. Entonces, lo que tenemos nosotros es, lo que queremos es el cateto adyacente, que es este de acá, el que está al lado del ángulo. Este sería el adyacente, este sería el opuesto, ¿no? Y esta sería la hipotenusa. Entonces queremos otro cateto adyacente y tenemos de dato la hipotenusa. Entonces, adyacente y hipotenusa es coseno. Coseno de 50 va a ser el cateto adyacente de 50, que es B3X, y la hipotenusa, que es B3. ¿Listo? A ver. Sí, ¿están levantando la mano? Ya, creo que se equivocaron. Ya, seguimos. Seguimos. Entonces tenemos esto, y despejamos B3X. Simplemente el B3 pasa a multiplicar. Sería B3X por el coseno de 50 grados. Perdón, este está mal. Acá sería
B3X igual a B3 por el coseno de 50 grados, ¿no? Ya este B3 pasó a multiplicar. Y ya tenemos el valor de B3X. B3X va a ser igual a B3 por el coseno de 50. Reemplazamos, ya que van a ayudar con su calculadora, B3X va a ser igual a B3, que está por acá, B3 es 25 por el coseno de 50 grados. ¿Cuánto sale eso? 16,06. 16,06. No hay unidades. Entonces lo dejamos así. Listo, ya tenemos B3X. Lo mismo con B3Y. En este caso, B3Y, lo que tenemos acá es el ángulo. Ahora, lo que nosotros queremos es esto de acá. Esto de B3Y. Y esto de acá se repite aquí. Aquí se repite. Es lo mismo. Es la misma distancia. Esto de acá se repite acá. Esto sería B3Y. Por lo tanto, si lo que queremos ahora sería el cateto opuesto al ángulo. El cateto opuesto a 50, a este ángulo de acá, que es 50, sería B3Y. Y el dato que tenemos pues es la hipotenusa. Entonces, cateto opuesto, hipotenusa, seno. Seno es cateto opuesto, hipotenusa. Entonces ponemos seno del ángulo, 50 grados, es igual al cateto opuesto, que es B3Y, dividido la hipotenusa, que es B3. Entonces, B3Y va a ser igual a B3 por el seno del ángulo. Listo. Y lo mismo, reemplazamos. B3Y va a ser igual a 25 por el seno de 50 grados. ¿Cuánto sale? 19.15. 19.15. Ya, listo. Ya está. Creo que, a ver, vamos a ver. Siguen entrando. A ver. Ya. Seguimos. Entonces ya tenemos B3X y B3Y. Ya descompusimos el vector B3. Esto tenemos que hacer tanto para B4 y B5. Ahora, un consejo, digamos, ¿no? Un truquito para hacerlo más rápido, porque esto tarda, es siempre usemos el ángulo que parte de X. O sea, en este caso, este ángulo de acá, ¿no? Que nace de X. Aquí está bien, este ángulo de acá. Pero aquí, en el B5, este ángulo de acá no nace de X. Este ángulo nace de Y. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Pues vamos a agarrar este ángulo de acá. Entonces sabemos pues que acá hay 90, ¿no? De acá hasta acá hay 90. Y si acá hay 50, obviamente acá va a tener que haber 40. Para 40 más 50, 90. Y este es el ángulo con el que vamos a trabajar. Entonces, siempre ocupen el ángulo que nace de X. ¿Por qué? Porque si ocupan el ángulo que nace de X, siempre para el vector X va a ser coseno y para el vector Y va a ser seno. Y así va a ser más rápido, mucho más rápido de trabajar. Siempre. Entonces, por ejemplo, el B4 va a haber su vector B4X y va a haber su vector, bueno, no sé, con otro color. Va a ser aquí el vector B4X y acá va a estar el vector B4Y. Acá va a estar B4X y acá va a estar B4Y. Ahora que sabemos eso y vamos a utilizar el ángulo que nace de X, directamente ponemos B4X va a ser igual a B4 por el coseno de su ángulo que nace de X, 50. Y listo, rápido. Entonces B4X va a ser igual a B4, que está acá, es 40. Entonces va a ser 40 por el coseno de 50 grados. ¿Cuánto sale eso? 25.71. 25.71, ya. Y para B4Y siempre va a ser seno, va a ser B4 por el seno de 50 grados. Entonces B4Y va a ser 40
por el seno de 50 grados. Listo. ¿Cuánto sale eso? 30,64. 30,64. Listo. Ya está. Disculpa, ¿Sí? en vez 3y no debería ser negativo. El B3Y, no es necesario. Ahorita esto, los negativos y positivos lo vamos a ver en la sumatoria, más adelante. Ahorita estamos calculando su valor. Más adelante vamos a ver, si está abajo es negativo, si está a la izquierda es negativo, si está a la derecha es positivo y si está arriba es positivo, ¿no? Lo vamos a ver cuando estemos sumando, ya en la sumatoria. Ahorita lo dejamos así, ¿no? ¿Ya? Entonces tenemos B4X, tenemos B4Y, lo mismo para B5. Para B5 vamos a utilizar el ángulo de 40 grados, como este de acá. Entonces, directo, vamos a hacer este con rosado. Entonces acá va a ser el B5Y y acá va a estar el B5X, digamos. Acá va a ser el B5Y y acá va a ser el B5X. Listo. Lo mismo, estamos utilizando el ángulo de que nace de X, que es 40. B5X va a ser B5 por el coseno de 40. Y B5Y va a ser B5 por el seno de 40. Más rápido. Entonces, B5X va a ser B5, que está por acá. Es 43. Entonces va a ser 43 por el coseno de 40. ¿Cuánto sale eso? 32,93. 32,93. Listo. A ver. Ya. Ahora lo mismo con B5Y. B5Y va a ser B5, que es 43, por el seno de 40 grados. ¿Cuánto sale eso? 27,64. Listo, ya está. Ya tenemos. Ya, listo, gracias. Ya tenemos todos los vectores. Ahora vamos a proceder a hacer la sumatoria de todos los vectores en X y todos los vectores en Y. Todos los vectores en X y acá vamos a hacer la sumatoria de todos los vectores en Y. Entonces, ahora vamos a ver el tema de los signos. Todos los que estén hacia la derecha van a ser positivos, los que estén hacia la izquierda negativos en X. Y en Y, pues todos los que están hacia arriba es positivo y los que están hacia abajo es negativo. Ya, en X empezamos. Está B1 hacia la derecha, positivo. Entonces lo ponemos así, más B1. Está B3X hacia la derecha, positivo, más B3X. Está luego B5X y B4X, ambos hacia la izquierda, negativos. Entonces sería menos B4X menos B5X. Y ya está, ya no tenemos más. Luego está B2, pero B2 no tiene componente en X. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4 vectores. Bien, ahora no es más que reemplazar con sus valores. B1 vale 30, más B3X vale 16,06. 16,06 menos B4X vale 25,71. 25,71 y B5X vale 32,93 menos 32,93. Listo. ¿Cuánto sale todo eso? Menos 12,58. Listo. Ya tenemos la sumatoria de todos los vectores en X. Lo mismo en Y. Lo mismo. Entonces los que están hacia arriba positivo y los que están hacia abajo negativo. En este caso va a estar B5Y positivo. Va a estar más B5Y. Luego estaría B3Y, B4Y y B2 negativo. Entonces va a ser menos B2, menos B3Y y menos B4Y. Listo. A ver. Sí, B5, luego B2, B3 y B4. B1 no tiene componente, entonces está bien.
Listo. Reemplazamos ahora, reemplazamos. Primero B5Y, está acá, es 27,64 menos B2, está acá, 25 menos B3Y, a ver, B3Y está acá, 19,15, acá, 19,15, y B4Y está acá, 30,64, menos 30,64. ¿Cuánto sale la sumatoria de vectores en Y? ¿Cuánto? No escuché. Menos. Uy, no escucho, ¿eh? Menos 47,15 me dicen. A ver. 27,64 menos 25 menos 19,15 menos 30,64. Sí, ya. Listo, entonces tenemos eso. Ahora ya tenemos la dirección de X y la dirección de Y de la resultante. Lo único que tenemos que hacer es encontrar la magnitud de del vector resultante, ¿no? El vector resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de todos los vectores en X al cuadrado más la sumatoria de todos los vectores en Y al cuadrado. Con eso se calcula. Entonces, con esto vamos a calcular la resultante. La magnitud sería la sumatoria de todos los vectores en X menos 12,58 al cuadrado más la sumatoria de todos los vectores en Y menos 47,15 al cuadrado. ¿Cuánto saldría el vector resultante? Ya, 18,69. Ah, ya, 48. 40. Eso, ¿no? Ah, 89. 48,79. Ah, ya, listo. Ya. Y eso sería la respuesta. Esa sería la magnitud del vector resultante. Acá nos pedían calcular el módulo y dirección del vector resultante. Ya tenemos el módulo, es eso, 48,79. Y la dirección del vector resultante. Acá cuando nos dicen la dirección quiere decir su ángulo. ¿No? Su ángulo. Entonces vamos a calcular eso. Para calcular el ángulo no es más que utilizar la tangente. Este vector resultante podemos graficarlo incluso para darnos cuenta. Acá. Digamos, aquí. A ver. Aquí y aquí. Entonces, este vector resultante tiene su componente en X y en Y. Tiene su componente en X negativo, o sea, hacia este lado, hacia acá. Y tiene su componente en Y también negativo, o sea, igual hacia abajo. Por lo tanto, el vector resultante iría hacia este lado, iría hacia acá, más o menos. Este sería su componente en X y este sería su componente en Y. Ya, este sería el vector resultante. Ahora, lo que nosotros queremos es esta dirección de acá. Este ángulo de acá. Ese ángulo es el que queremos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a calcular ese ángulo? Pues podemos utilizar las funciones trigonométricas. Vamos a utilizar en este caso la tangente, que es lo que más ocupa. La tangente de este ángulo, pues, va a ser igual. Aquí vemos la tangente es igual al cateto opuesto sobre adyacente. Entonces, el cateto opuesto a este ángulo va a ser este de acá. Este de acá, que pues esto es la sumatoria de vectores en Y, ¿no? Y esto de acá es la sumatoria de vectores en X. Entonces va a ser igual al cateto opuesto, que es la sumatoria de vectores en Y, dividido entre el cateto adyacente, que es la sumatoria de vectores en X. Entonces la tangente
Despejamos el ángulo, la tangente pasa al otro lado como arco tangente o tangente a la menos 1 de la sumatoria de vectores en Y menos 47,15 dividido la sumatoria de vectores en X menos 12,58. ¿Cuánto sale eso? Se... 75 grados. Ya, 75 grados. Listo. 75,7 me dijeron. A ver. Está lentísimo esto. Lo es. ¿Se escucha mal? ¿Se escucha? No le entiendo el audio. Se escucha robotizado. Apaga el micrófono, boludo. No se entiende. Ah, ya, pensé que era mi internet. Se escucha robotizado el que está hablando. Es el internet o su micrófono, no sé. Ah, ya. Listo. Entonces ya está. Sería este el ángulo y este sería la magnitud. Igual pueden escribir el vector de manera vectorial. Lo pueden escribir así, el vector resultante. Ya, el vector de manera vectorial, el resultante sería con componente X y Y. Su componente X es menos 12,58. Lo podemos poner, bueno, de cualquiera de estas dos maneras, menos 12,58y. Y su componente en Y es menos 47,15, ¿no? Menos 47,15J. Y ya está. Igual esa es otra manera. Esta sería el vector de manera vectorial. Esta sería su magnitud o módulo, ¿no? El tamaño del vector. Y este sería su ángulo o dirección. Listo. ¿Alguna duda con este ejercicio? Sí, todo esto lo voy a mandar al grupo. Todo lo que estamos haciendo lo voy a mandar al grupo. Y Ya, listo. Entonces, seguimos. Vamos a hacer este. Ya. Este nos dice: calcule y grafique el centro de masa de las partículas cuyas masas son M1, 11 mg, M2, 16 mg, miligramos, M3, 22 miligramos. Y bueno, nos dicen las ubicaciones. M1 se encuentra en el punto menos 1, menos 3, M2 en el punto 3, 2 y M3 en el punto 0, menos 2. Ya, son sus coordenadas X, Y. A ver. Listo. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar el centro de masa? Para encontrar el centro de masa, ¿no? El centro de masa, CM, necesitamos calcular el centro de masa de sus componentes tanto en X como en Y. O sea, el centro de masa del componente X y el centro de masa del componente Y. Para calcular el componente X del centro de masa, su formulita es la siguiente. Es la masa 1 por su componente X1 más la masa 2 por su componente X2 más la masa 3 por su componente X3 y así sucesivamente hasta la cantidad de masas que haya, dividido entre la suma de las masas, ¿no? Y bueno, lo mismo para Y, solamente que cambia en vez de XY. Nada más. Sería M1 con su componente Y1 más M2 por su componente Y2 más M3 por su componente Y3 y así hasta todas las masas que tenga, digamos. A ver. Ahí. Y ahí abajo dividido entre la suma de todas las masas. Ya, esas dos formulitas son con las que vamos a calcular los centros de masa. Lo vamos a graficar en un plano cartesiano. A ver, vamos a graficar acá, aquí y aquí. Listo. Entonces, la primer partícula
La primera partícula nos dice que está ubicada en el punto menos 1, menos 3. ¿Ya? Entonces, digamos, acá va a ser 1, acá va a ser 2, acá va a ser 3, acá va a ser menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2, 3, y acá menos 1, menos 2 y menos 3. Ya. El primero nos dice que está en menos 1, menos 3, en X menos 1 y en Y menos 3. En X menos 1 y en Y menos 3, o sea, está acá. Aquí está la primera partícula, masa 1. La segunda nos dicen que está en el punto 3,2, en X3, en Y2, acá. Aquí está la masa 2. Y el último nos dice que está en el punto 0, menos 2, en X0, en Y menos 2, o sea, aquí. Aquí está la masa 3. Aquí sea Y menos 2. Listo, tenemos esas tres masas. Entonces, lo que nosotros queremos es calcular dónde sería el centro de masa, ¿no?, de este sistema de partículas. ¿Dónde sería el centro de masa de este sistema de partículas? Entonces vamos a ocupar esta formulita para calcular. Primero vamos a calcular su componente en X, de donde sería el centro de masa. Entonces empezamos. La masa 1 tiene un valor de 11 miligramos. Movemos acá, masa 1, 11. Por su posición X1. Su posición X1 de masa 1 es menos 1. Menos 1. Acá está su posición, es menos 1. Seguimos, la masa 2 es 16 miligramos por su posición X1. Perdón, X2. X2, esta de acá sería 3. Seguimos, masa 3 sería 22. Y su posición X3, el X de 3, es 0. 0. Dividido en la suma, en este caso, de las tres masas, sería 11 más 16 más 22. Acá sería 11 más 16 más 22. ¿Cuánto sale eso? 0,65. 0,65. Esta sería 75. 75. Listo. Ya está. Entonces ya tenemos el componente en X del centro de masa y lo mismo para el componente en Y. Entonces voy a calcular Y, centro de masa, va a ser lo mismo, solamente que en vez de X va a ser las coordenadas Y. Entonces, para el primero va a ser 11, la suma es 11 por su componente del primero es 3, bueno, menos 3, menos 3, más la masa 2, 16, y su componente sería 2 positivo. 16 y 2 positivo. Más la masa 3 sería 22 y menos 2. 22 y menos 2. Listo. Y abajo la suma de las masas. 11 más 16 más 22. ¿Cuánto saldría Y? ¿Cuánto? 0,91. 0,91. Listo. Entonces ya tenemos su componente en X y su componente en Y. Entonces lo que escribimos va a ser el centro de masa, va a ser igual. En X va a ser 0,75. ¿no? Y en Y va a ser 0,91. Listo. Nada más. Esa sería la respuesta. Eso. Ese sería el centro de masa del sistema de partículas. ¿Alguna duda con esto? ¿Todo claro? Ya, entonces seguimos. A ver. Vamos a hacer este. Dice, 3 administrativos de la universidad tienen peso de 80 kilogramos fuerza, 100 libras fuerza y 0,1 tonelada fuerza. Sí. ¿Cuál es el peso total de los 3 administrativos en newtons? ¿No? En newtons. Se salió la imagen. ¿Ya no sale?
¿Se cortó? ¿Todo claro, Jessy? ¿Todo claro? Se cortó la imagen. Ya. Listo. ¿Puede volver a La pantalla. No sale Ya, la imagen. ya lo saqué. Ahora te lo voy a volver a poner. La imagen. ¿Se ve? Ahora sí. Listo. Seguimos entonces. Con el tercer ejercicio. Ya. Este de acá. Vamos a hacer este. Ya. Listo, 3 administrativos de la universidad tienen peso de 80 kilogramos, 110 kilogramos fuerza y 0,1 tonelada fuerza. ¿Cuál es el peso, el peso total de los 3 administrativos en newtons? Y acá nos dan las igualdades. A ver. Listo, seguimos. Bueno, aquí sale, ¿no? Acá lo pasan todo a kilogramos fuerza. Pero en este caso un kilogramo fuerza aquí no se ve bien, parece que no hubo buena impresión. Es 1 kilogramo fuerza es igual a 9,8 newtons. ¿Ya? Acá está 0, o no sé, está mal. Entonces, 1 kilogramo fuerza es igual a 9,8 newtons. Ya, con eso trabajamos. Entonces, lo quiere todo en newtons. Primero, del primer administrativo es 80 kilogramos fuerza. 80 kilogramos fuerza. El segundo es 110 libras fuerza. El segundo, este sería el administrativo 1. El segundo administrativo es 110 libras fuerza. El tercer administrativo sería 0,1 toneladas fuerza. ¿Ya? Y lo que queremos es llevarlo todo al mismo sistema para poder sumarlo. A ver, ya. Listo, entonces podemos llevarlo todo directamente ahorita a Newton. Ya vamos a utilizar, por lo menos utilicemos 3 decimales, ya para que salga exacto. Por lo menos, entonces aquí va a venir kilogramos fuerza y acá va a venir newton. Y sabemos que 1 kilogramo fuerza es 9,8 newtons. Entonces, ¿cuánto sería? 80 por 9,8. ¿Cuánto sería? 80 por 9,8. 784. 764. 84. Listo. Newtons. Sí. Ahora, el libra fuerza lo mismo. Libra fuerza lo vamos a tener que mandar primeramente a kilogramo fuerza. Acá nos dicen 1 libra fuerza es igual a 0,456 kilogramos fuerza. Y luego estos kilogramos fuerza lo vamos a tener que llevar a newtons. Kilogramo fuerza, 1 kilogramo fuerza es 9,8 newtons. Se va kilogramo fuerza con kilogramo fuerza, libra fuerza con libra fuerza. Entonces sería 110 por 0,456 por 9,8. ¿Cuánto sale? $491.568. 568 newton. Listo. El último. Vamos a dejar más acá. Ya. Entonces, nos dicen 0,1 tonelada de fuerza. Lo mismo. Acá las toneladas de fuerza dice que 1 kilogramo fuerza es igual a 0,001 toneladas fuerza. Y pues 1 kilogramo, acá ponemos kilogramo fuerza. 1 kilogramo fuerza es 9,8 newtons. Kilogramo fuerza se da con kilogramo fuerza, tonelada fuerza se da con tonelada fuerza. ¿Cuánto sale eso? 0,1 por 9,8 dividido entre 0,001.
$980. 980 newtons. Listo. Hacemos una suma. Entonces la suma o resultado, a ver cómo se dice. Ya, el resultado pues va a ser igual a la suma de los tres administrativos. Ya, el resultado va a ser A1, que es 784, más A2, que es 491,568, y más A3, 980. ¿Cuánto sale? $2,255. 2255. 568, supongo. 2,155.568. Ya, listo. Listo, entonces, y bueno, no hay que olvidarnos, nunca se olviden de las unidades, ¿no? Newton. Listo, entonces eso sería, nada más. ¿Alguna duda? ¿Se entiende? Sí. Ya, listo, seguimos. Seguimos el último. Dice, conectamos un cuerpo de 120 a otro de 110 mediante una cuerda con una polea. El conjunto está en equilibrio sobre un par de superficies sin rozamiento con ángulos de 35 grados. Calcule el ángulo alfa. Ya. Me acuerdo en el anterior semestre, o creo que fue hace 2 semestres, que era, acá hace falta una gráfica, porque cualquiera lo puede interpretar de cualquier manera. Tengo entendido que como era multigrupo, algunos docentes dejaron la gráfica y otros docentes no dejaron la gráfica en la pizarra. Y pues para los que no dejaron la gráfica, pues lo pueden interpretar de varias maneras. Y pues algunos lo interpretaron mal y mal su examen, digamos. Otros le dejaron la gráfica y pues ya lo hicieron bien. Entonces, a ver. La gráfica era esta. A ver, lo vamos a hacer con líneas. La gráfica era así. Ahí era. Y aquí estaba la polea. Y aquí estaban los cuerpos. Ya. Vamos a volver a cerrar. Ahora sí se ve. ¿Ya se ve? Sí. No, todavía no lo veo. A ver, lo voy a quitar ahorita. Y vamos a volver a presentar. Ya. Ahora. Ahora sí. Ya. Ahora sí. Listo. Entonces empezamos con el cuarto. Dice, conectamos un cuerpo de peso 1 de 120 kilogramos fuerza y peso 2 de 100 kilogramos fuerza. Mediante una cuerda y una polea, el conjunto está en equilibrio sobre un par de superficies sin rozamiento con ángulos de 35 grados y alfa. Acá no dice ese 35 grados en dónde está. Dice con ángulos de 35 grados y alfa. Aquí está incompleto este ejercicio. Acá es 35 grados sobre el eje X y acá hay un alfa. Y lo que nos piden es calcular ese alfa. Esto se tiene que hacer con una gráfica. Ya en este caso, el ingeniero debió haber dejado la gráfica en el examen. Pero ya, tenemos... ¿No se ve? Tienen que fijarlo al auxiliar. Sí, en el auxiliar. Se congeló eso. Es tu internet. El internet estaba. No, sí se ve. Todo de un peso para el de un peso. Yo lo veo. No da pantalla. ¿Se ve o no se ve? Se ve. Sí se ve, fíjense. Ya, listo. Ya, listo. Entonces, seguimos. Tenemos esto, peso 1, peso 2.
Y tenemos que ir viendo qué fuerzas actúan en este sistema. Entonces va a haber un peso hacia abajo, siempre, peso 1. Va a haber una normal, que la normal siempre aparece cuando un cuerpo está sobre una superficie. Y va a haber una tensión, ¿no? Porque hay una cuerda. Lo mismo en peso 2, va a haber un peso, va a haber una normal, que la normal siempre es perpendicular a la superficie, o sea, forma 90 grados con la superficie, y va a haber una tensión. ¿No se ve? Sí, se ve. Póngale pues para el lado, sí. Fíjense en el auxiliar. Se ve. Ya, seguimos. Entonces, tenemos estos tres vectores. Tenemos los tres vectores del peso 1 y los tres vectores del peso 2. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser descomponer. Siempre que tengamos nosotros vectores o un ejercicio en el que sean planos inclinados, siempre que los ejercicios sean ejercicios de planos inclinados, el plano cartesiano también va a ser inclinado. Yo mandé que no se ve. Ya. Seguimos. Entonces, siempre va a ser, cuando hay ejercicio de planos inclinados, ustedes igual van a trazar su eje inclinado. ¿Listo? Lo trazan, acá va a ser X y acá va a ser Y. Lo mismo con este, acá va a ser X y acá va a ser Y. Inclinan igual su ángulo. A ver. Diego, por si acaso, sacar la transmisión y volver a entrar. Ya, vamos a volver a sacar. Ya, vamos a volver a sacarlo. ¿Cómo fijo qué? Vamos a sacarlo. Es que se salen y vuelven a entrar y tengo que volver a aceptarlo. Y ahí nos quita tiempo. A ver. Vamos a dejar de presentar. Ya, estoy volviendo a presentar. ¿Se ve? Sí. Ya, listo, entonces seguimos. Entonces tenemos nuestro plano cartesiano inclinado junto con el plano inclinado y lo que vamos a hacer es descomponer todos los vectores que no estén en X y en Y, lo mismo que hemos hecho en el primer ejercicio. Todos los vectores que no estén en X y en Y se descomponen. O sea, este vector peso 2, como no está en X ni en Y, se va a descomponer en su vector en X y su vector en Y. Lo mismo con el peso 1, va a haber su vector peso 1 en Y y su vector peso 1 en X. Se van a descomponer ambos vectores. Este sería peso 2 en X, ¿no? Y este sería peso 2 en Y. Y lo mismo con este. Este sería peso 1 en Y y este sería peso 1 en X. Listo. Ya. Entonces, este sistema está en equilibrio. Está en equilibrio. Por si acaso, este ángulo de acá siempre se repite acá. Es el mismo. Es el que se repite aquí. ¿Ya? Siempre. Acá va a ser igual 35 grados. O sea que este ángulo alfa, que es el que queremos encontrar, se va a repetir acá. Ahí se va a repetir alfa. Entonces, ese alfa es lo que vamos a encontrar. Vamos a realizar una sumatoria de fuerzas en el segundo peso. Ya vamos a realizar una sumatoria de fuerzas en X. Como esto está en equilibrio, es igual a 0. Y vamos a ir viendo. Acá hay una tensión y acá hay una tensión. Ya. En X, como el plano está inclinado, va a haber un peso 2 en X. Está en este caso, el peso 2 en X va a ser positivo. Está hacia el lado derecho. Ya, más peso 2 en X. Y tenemos la tensión que va a ser negativa porque está hacia el lado izquierdo, igual a 0. Entonces podemos ver que el peso 2 en X va a ser igual a la tensión. Y el peso 2 en X ya sabemos que va a ser igual al peso por el coseno del ángulo alfa. Al ángulo que nace de X, o sea, este ángulo alfa de acá, que es el ángulo que nace de X. Entonces,
despejando el ángulo, en este caso sería peso 2, despejando el ángulo, vemos que el ángulo va a ser igual a la tensión, pero vamos a pasar el peso 2 a dividir. Acá va a estar el coseno. Luego pasamos el coseno como arco coseno o coseno a la menos 1 de tensión dividido peso 2. Listo. Entonces con esta formulita vamos a encontrar el ángulo alfa. ¿Ya? Con esta formulita. Necesitaríamos la tensión y el peso 2. Bueno, el peso 2 lo tenemos. El dato es 100 kilogramos fuerza. ¿Ya? Y necesitaríamos calcular la tensión. Eso nos falta. Entonces, para calcular la tensión nos vamos a ir a al segundo peso, al segundo cuerpo, que es el peso 1. Este es para peso 2. Yo le pongo acá, este es para peso 2. Y vamos a hacer lo mismo para peso 1. Vamos a hacer una sumatoria de fuerzas en X igual a 0. En este caso va a estar el peso 1 en X, negativo porque está hacia la izquierda, y va a estar la tensión hacia la derecha, positivo. Por lo tanto, la tensión va a ser igual al peso 1 en X. Y sabemos que el peso 1 en X es igual al peso por el coseno del ángulo que nace de X, o sea, 35 grados. Listo. El peso 1 va a ser 120 kilogramos fuerza. 120 kilogramos fuerza por el coseno de 35 grados. No es necesario transformarlo. ¿Por qué? Porque la tensión, si lo dejamos en kilogramos fuerza, igual nos va a dar la tensión en kilogramos fuerza. ¿Ya? ¿Cuánto sale eso? Diego, ahora sí que no te ve. Ya, ahora. No, mira, yo no que de cuando allá se lo quita la oficina. O sea, unos ven, otros no ven. Yo lo veo normal, se vive. Dice que acepté a lo que están. Ya los acepté todos. Hay alguien que pone a compartir y eso se lo está. Por eso Ya volvió a transmitir, ¿se ve la pantalla? Sí. Ya. Listo, entonces. ¿Cuánto sería 120 por el coseno de 35? 98.29. 98.29 kilogramos fuerza. Listo, entonces ya tenemos la tensión en 98,29 kilogramos fuerza. Y lo que vamos a hacer pues es reemplazar acá. El ángulo alfa va a ser igual al coseno a la menos 1 de la tensión, que va a ser 98,29 kilogramos fuerza, dividido entre el peso 2, que el peso 2 es 100 kilogramos fuerza. Como pueden ver acá, los kilogramos fuerza se van, así que no afecta. Si lo ponen en newton o en kilogramos fuerza, no afecta porque se van a ir. Entonces, ¿cuánto sería esto? Coseno o arcocoseno de 98,29 entre 100. 10.61. Listo. Entonces, eso sería el ángulo de alfa, ¿no? 10,61. Nada más. ¿Alguna duda con esto? Ya, todo bien, todo bien. Se entendió. Sí. Y entonces vamos a hacer el segundo modelo. Ese sería el primer modelo, vamos a hacer el segundo modelo. A ver, este lo vamos a guardar. Y después se lo voy a mandar. Este va a ser modelo 1, física 1. Y abrimos otro. A ver, dice el corazón no alambre. Y en este caso, el primero no es, esto es otra cosa, es densidad. Después estos son unidades. Podemos hacer el 4,
Si se coge en el norte, dirección, ¿cuál es la comparación vector? El 3 también son vectores, el 4 es estática. Y vamos a hacer el 3, el 4 y el 5 si da tiempo. Ya 3, 4 y 5 que son más que todo lo que va a entrar en el examen. Y el 2. El 2 igual quieren, ya, el 2 igual lo podemos hacer si quieren. El 2. Es transformación de unidades, ¿no? Es facilito. Pero lo podemos hacer. Entonces vamos a hacer el 2 también. Ya. A ver. A ver, a ver. Ya. Entonces, el 2. Quieren el 2. Ya, aquí está el 2. Entonces, el 2 nos dice, el corazón de un hombre late aproximadamente 70 veces por minuto. Calcular el número de veces que late durante toda la vida de un hombre que alcanza en promedio los 70 años. Da la respuesta en notación científica. Entonces, queremos hacer esto. Dice que el corazón late, ¿no? La L, los latidos, son 70 veces, ¿no? por minuto. Y calcular el número de veces que late durante toda la vida de un hombre que alcanza en promedio los 70 años. Entonces, esto lo vamos a calcular a años, ¿no? Esto son 70 veces por minuto, entonces lo tendríamos que calcular a esto por año, en vez de por minuto, por año. Podríamos hacer una regla de 3 simple para saber un año cuántos minutos tiene, y luego hacer una regla de 3 simple. Puede ser eso, vamos a hacerlo así. Lo que dice 70 veces late, ¿no? en un minuto. Entonces, en un año, ¿cuánto late? Algo así sería. Vamos a poner así, un minuto late 70 veces, en un año, ¿cuánto late? Eso sería. Regla de 3 simple, pero tiene que ser todas las mismas unidades, ¿no? Este año hay que pasarlo a minutos. Bueno, acá esto no sería un año, sería 70 años. 70 años. En un minuto late 70 veces, en 70 años, ¿cuánto late? Entonces, estos 70 años los vamos a pasar a minutos. ¿Ya? A minutos, para poder trabajar con la misma unidad. Ya, entonces empezamos. Acá abajo va a ser año. Acá va a ser, podemos ver día. Sabemos que un año tiene 365 días. Luego, podemos poner acá día. Acá podemos poner hora. Sabemos que un día tiene 24 horas. Luego podemos poner aquí, podemos poner hora. Y acá podemos poner minutos. Sabemos que una hora tiene 60 minutos. Y ya tenemos los 70 años en minutos. Vamos a ver, vamos a eliminar esto. Hora se va con hora, día se va con día, año se va con año. Y nos quedan minutos. ¿Cuánto sería? 70 por 365 por 24 por 60. $36.792.000. Ya lo vamos a hacer en notación científica. Sería 3,6 por 10 a la cuánto. ¿Toda la notación científica? A las 7. A las 7. Listo, bien. Entonces sería 3,6 por 10 a las 7 minutos. Ya está. Entonces acá vamos a hacer la regla de 3 simple. Dice en un minuto late 70 veces. Y en 3,6 por 10 a las 7 minutos, ¿cuántas veces late? Listo. Entonces, como regla de 3 simple es multiplicación y división, ¿no? Entonces va a ser X, va a ser igual. Acá va a ser 3,6 por 10 a las 7 minutos por las 70 veces
dividido entre 1 minuto. Minuto se va con minuto y nos va a quedar veces. ¿Cuánto sería eso? ¿En notación científica? Sí, en notación científica, por favor. A ver. ¿Saben? Entonces, 5 por 10 a la 9. 2,5 por 10 a la 9 veces. Y nada más, esa sería la respuesta. Ya. Por si acaso, ¿saben notación científica o quieren que repasemos eso? Sí. Ya, vamos a repasar un Sí, poquito. por favor. Ya, vamos a Una repasar repasadita, por favor. una repasada de notación científica. Entonces, digamos que les dan un número, no sé, 2, a ver, 2.560.431, digamos, ¿no? Pero nos les está pidiendo notación científica. Entonces, este es el número, es un número entero. ¿Cómo lo expresamos en notación científica? Ya le voy a poner 3 más. Eso. Sería 2.560 millones, ¿no? 431.312. ¿Cómo se expresa esto en notación científica? Esto es un número entero. Se supone que acá hay una comita y acá hay 0, ¿no? Porque es entero, no tiene decimales. Lo que hacemos es, escribimos, normalmente son los primeros 3 dígitos, 2,56 por 10, ya, así estos primeros 3 dígitos, y vemos esta comita cuánto tiene que recorrer para llegar hasta acá, ¿no? Cuánto tiene que recorrer para llegar hasta acá. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿no? Y llega acá. Entonces sería por 10 a la 9. Nada más. Eso sería para positivos, digamos, ¿no? Digamos, otro ejemplo. Tenemos 0,00035 79. Eso. Y lo queremos expresar en notación científica. ¿Qué hacemos? Ponemos los primeros 3 dígitos que valen, en este caso sería 3,579. Podemos poner todo eso. O podemos redondearlo, ¿no? A 2 decimales. Si para redondearlo a 2 decimales, nos vamos al 7 y vemos qué número le sigue. Le sigue un 9. Si le sigue un número mayor a 5, se redondea al siguiente número, ¿no? O sea, 8. Solo ese es redondeo, ¿no? Entonces, 3,58 por 10 a la cuánto. Ahora, si la coma va a ir hacia la derecha, va a ser negativo, menos, y vemos cuánto tiene que recorrer. 1, 2, 3, 4, para llegar acá, a la menos 4. ¿Ya? Y pues lo mismo, digamos, en este caso nos salió 2,5 por 10 a la 9 veces. ¿Cómo lo expresamos esto en notación normal? Pues va a ser 2, 5 y esta coma recorre 9 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y lo llenamos con ceros. Y esa sería Ahí el resultado de, entonces sería 2,52 por 10 a la 9. Ya, 2,52 por 10 a la 9. Listo. Igual en el 3,6 me dictaron con 1, ¿no? Mejor si usan 2 o 3, más exacto. Entonces sería acá 2,52. 2,52. Listo. Este igual trata de usar el de este 3,6, 2 o 3 más, ¿ya? Para que sea más exacto. Entonces, eso es notación científica. ¿Se entendió? Sí. Ya. Ya. Entonces, seguimos. Dice, vamos a hacer el 3. Hacemos el 3. Ahí está. El 3 dice, si se escogen el norte y el este como direcciones perpendiculares de referencia,
¿Cuáles son los componentes de un vector con módulo 100 kilómetros y una dirección de 30 grados? Entonces, vamos a trazar un plano cartesiano. Trazamos aquí un plano cartesiano en el cual va a estar el norte, son las direcciones perpendiculares, el norte hacia arriba, el norte, el este, ¿no? Sería derecha, este, acá sería oeste y sur. Ya. Entonces, nos dicen cuáles son las componentes de un vector con módulo 100 kilómetros y una dirección de 30 grados. En este caso nos dicen que hay un vector, a ver, un vector, digamos por acá, de una dirección de 30 grados y módulo de 100. Entonces aquí forma 30 grados y tiene un módulo, este vector 1, lo vamos a llamar B. Ya. Sí se ve, pucha esto. No se ve nada. Sí se ve solo fijar para sí, pero yo soy de la FIP. Tranquilo. A ver, vamos a ver. Hay un tal John Durán que entra y comparte la pantalla. Ese es el que lo buguea. Ah, ya me tienen que fijar. Ah, no sabía eso. John Durán. Ya. Seguro de server ahí. Ya. Banelo por pendejo y a ustedes por cojudo. A ver. Mierda, ese acento, boludo. Base de concepto. No, Lo que no quieren aprender es usar la sede de verdad. Uno está queriendo aprender acá. Ya se salió, creo, el chico, no hay un John Durán. A ver, Durán. Quiero pasar física. igual. No hay John Durán. Pero tienes eso para que no puedas repetir nadie en la pantalla. Si no, me fijan, ya, me van a tener que fijar. A ver, le voy a mostrar cómo fijarme. Le voy a mostrar cómo fijarme. Ya te hemos fijado la base de Marco igual. A ver. En este caso, aquí, ¿no? En el centro, dice fijar o desfijar. Ahí le dan. ¿Ya? Y me avisan si no, quién está compartiendo pantalla para sacarlo. Si alguien más comparte. Ahorita no hay John Durán. Ya. Yo no voy a aceptar entonces a nadie más. ¿Listo? Creo que se sale y vuelve a entrar. Ya, listo entonces. Ya, entonces tenemos eso. Tenemos eso, el vector de 30 grados. Que dicen que tiene un módulo de 100 kilómetros. 100 kilómetros. Y lo que queremos saber es su componente, ¿no? Su componente en X y en Y. Su componente, aquí, en X y su componente en Y. En este caso, esto va a ser su vector X y su vector Y. Bueno, este facilito, digamos, ya del anterior ejercicio, el primero era prácticamente esto, era un paso, digamos, ¿no? Descomponer. En este caso es eso, descomponemos este vector y ya está. Esa es la respuesta. Entonces, el vector Bx, ya sabemos, si usamos el ángulo que nace de X, va a ser igual al vector B por el coseno de 30 grados. Entonces, Bx va a ser B, que es 100 kilómetros por el coseno de 30 grados, ¿no? ¿Cuánto sale Bx? $86.60. 86.60 kilómetros. Y lo mismo ahora BY. BY va a ser igual a B por el seno de 30 grados. Entonces BY va a ser 100 por el seno de 30 grados. ¿Cuánto sale BY? 50 kilómetros. Y ya está, nada más. Esos serían sus componentes. Lo podemos escribir acá. Sus componentes del vector B van a ser 86,6i y 50j. Lo podemos escribir así. Y ya está. Lo podemos escribir así o también lo podemos escribir así. Ambas formas son válidas.
El vector B pues, es 86,6, perdón, acá está, 86,6 y acá 50. Ambas maneras son válidas. ¿Ya? Listo. ¿Se entiende este ejercicio? Sí. Ya, listo, no nada más. Entonces vamos a hacer el 4. El 4. Entonces, el 4 dice, tenemos un bloque de 50 libras fuerza, este bloquecito de acá. Se sostiene por las cuerdas 1 y 2 de la figura, calcular las tensiones de las cuerdas. Ya nos piden calcular las tensiones. Esta tensión de acá, tensión 1, y esta tensión de acá, ¿no? Tensión 2. Tenemos los ángulos que nacen de X, eso nos facilita bastante. Y bueno, acá va a ver el vector peso, ¿no? Peso, 50 libras, fuerza. Ya, entonces tenemos esos tres vectores. Tenemos esos tres vectores. Si se ve, continuamos fáciles. Ya. Entonces, tenemos estos tres vectores. Lo que vamos a hacer, cuando tenemos tres vectores para este tipo de ejercicios de estática, hay un método que no sé si lo verán todos los ingenieros, que es la ley de seno. Ley de seno o teorema de Leibniz, también se llama, que funciona siempre y cuando tengamos tres vectores, el dato de uno de los vectores y el ángulo, y los ángulos. Es bastante, quizás requisito muy específico, pero casi todos los ejercicios de estática cumplen esto. Casi todos los ejercicios de estática cumplen esto. Si hay tres vectores, tienen el dato de uno y hay ángulos, y les viene encontrar los otros dos vectores. Casi todos los ejercicios de estática son así. Por eso sirve bastante. Entonces acá va a haber un vector, la tensión 1, y acá va a haber otro vector, la tensión 2, y luego acá va a haber un peso. Acá va a haber un peso. Listo, esta va a ser la tensión 1, esta va a ser la tensión 2 y este va a ser el peso. Dicen que acá hay 30 grados y acá hay 45 grados. Listo. 30 y 45. Entonces, el dato que tenemos es el peso, que nos dicen que es 50 libras fuerza. 50 libras fuerza. Lo que vamos a hacer va a ser encontrar la tensión 1 y la tensión 2. ¿En qué consiste este método, la ley de seno? Ley de seno. En que si tenemos tres vectores y tenemos el dato de 1, lo primero que vamos a hacer va a ser calcular los ángulos entre los vectores. Esto de acá es lo primero que necesitamos. Los ángulos entre los vectores. En este caso sabemos que de acá hay 90 y acá nos dicen que hay 30. Entonces 90 más 30, 120 grados. Hay entre el vector W y el vector T2. Lo mismo para todo. De acá hasta acá. Sabemos que acá hay 90 y acá hay 45, sería 135 grados. Y lo último, para completar los 360, acá pues hay 45, ¿no? Y acá, si acá hay 30, acá tendría que haber 60, ¿no? 60 más 30, 90. 60 más 45 nos daría 105. Listo. Ya tenemos los ángulos entre los vectores. Siguiente paso. Escribimos el vector, puede ser cualquiera. Podemos empezar con cualquiera. Vamos a poner el peso dividido entre el seno de su ángulo opuesto. Su ángulo opuesto al peso es 105. Acá está el peso, su ángulo opuesto es 105. 105. Igual, podemos empezar con otro, la tensión 1 ahora. Tensión 1 dividido entre el seno de su ángulo opuesto, en este caso 120. Igual, tensión 2 entre el seno de su ángulo opuesto. Tensión 2 entre el seno de su ángulo opuesto, 135. 135. Listo. Y con esto trabajamos, con estas tres igualdades. En este caso tenemos un dato que es el peso. Los de abajo son constantes. Y vamos a primeramente calcular la tensión 1. Entonces, agarramos estas dos igualdades de acá, que dice peso
entre el seno de 105 es igual a la tensión 1 entre el seno de 120. Despejamos la tensión 1 y nos queda que el peso entre el seno de 105 y este seno de 120 pasa a multiplicar por el seno de 120. Entonces, la tensión 1 va a ser igual, lo podemos dejar en libra-fuerza. Si lo dejamos en libra-fuerza, pues la tensión nos va a salir en libra-fuerza. Vamos a dejar en libra-fuerza, es 50 libra-fuerza, el peso, 50 libra-fuerza, entre el seno de 105 grados por el seno de 120 grados. ¿Cuánto sale eso? ¿Cuánto sale? A mí me sale 44.82. 44.82 libra-fuerza. Listo. Ya está, entonces ya tenemos la tensión 1. Ahora lo mismo, pero para la tensión 2. A ver, aquí está la tensión 1. Ahora lo mismo, ahora agarraríamos pues esta, podemos agarrar cualquiera igualdad, podemos agarrar esta igualdad de acá, ¿no? Esta, con este, podemos agarrar esa igualdad, que dice que pues el peso dividido el seno de 105 es igual, en este caso, a la tensión 2 entre el seno de 135. Tensión 2 entre el seno de 135 grados. Lo mismo, despejamos la tensión 2 va a ser igual al peso entre el seno de 105 por el seno de 135, ¿no? Esta que está dividiendo pasó a multiplicar. Entonces la tensión 2 va a ser igual el peso, que es 50 libras fuerza, dividido el seno de 105 grados por el seno de 135 grados. ¿Cuánto saldría la tensión 2? 36.60 libras. 36 puntos. 36.6. Ya, libra fuerza. Listo. Entonces ya tendríamos, ¿no?, la tensión 2 y la tensión 1, que era lo que nos pedían. Nada más. ¿Alguna duda con este ejercicio? Sí, una pregunta. A ver. ¿Me puedes repetir cómo sacó eso de la tensión 1, de la tensión 2, eso de 120 grados, 135? Ya. Entonces, los rojos son los que nos dan de datos, ¿no? Los rojos son los que nos dieron de datos. Esto nosotros no los tenemos de datos. Para aplicar la ley de seno, tenemos que tener sí o sí el ángulo entre los vectores. El ángulo entre los vectores. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el ángulo entre los vectores? Utilizando lógica, digamos, ¿no? Entonces, el primer ángulo que nosotros queremos es entre el peso y la tensión 2, ¿no? Entre el peso y la tensión 2. Este ángulo de acá queremos. ¿Cómo lo vamos a sacar? Sabemos que entre esta línea y esta línea hay 90 grados, ¿no? Siempre entre esta línea y esta línea, entre dos líneas perpendiculares hay 90 grados. O sea, acá hay 90. Dos líneas perpendiculares siempre son 90 grados. Entonces, de acá hay 90 y luego aquí hay 30. Entonces sería 90 más 30, 120. Entonces el ángulo entre el peso y la tensión 2 es 120. Lo mismo para este lado. Sabemos que de acá hasta acá, a ver, de acá hasta acá hay 90, ¿no?, porque son dos líneas perpendiculares. 90 y acá hay 45. Entonces 90 más 45 sería 135, ¿no? Desde del vector W hasta la tensión T1. Y de último, pues lo que queda, sabemos que aquí es lo que queda, esto de acá. Hay varias maneras. Pueden poner 360 grados, que sabemos que 360 grados es el círculo completo, menos 120 grados menos 135, ¿no? O sea, el 360 le quitamos este ángulo y le quitamos este ángulo, ¿y cuánto queda? Es este ángulo de acá. Esa es una manera. Pueden hacer varias maneras. O también podemos hacerlo como lo dice, que si acá hay 45, acá obviamente va a haber 45, porque desde este ángulo hasta acá son 90 grados, ¿no? Dos líneas perpendiculares.
Entonces tiene que haber sí o sí 45 para que se formen los 90 grados en este lado. ¿Ya? Y ahora lo mismo acá. Sabemos que de acá a acá hay 90 grados. Y si acá hay 30, acá obviamente aquí va a haber 60. ¿No? Aquí va a haber 60. 60 más 30, los 90. Entonces, acá hay 60. Ahora, 60, que es esto de acá, más 45, que es esto de acá. Este ángulo de acá sería 105 grados. 60 más 45, 105 grados. Y de ahí sale. ¿Se entiende? Sí, sí. Ya, listo. ¿Alguna otra duda? Ya. Vamos a hacer el último. Vamos a hacer el último. A ver. Este de acá. A ver. Entonces, este último ejercicio dice, tenemos un puente de 120 metros de largo y 10.200 kilogramos fuerza de peso. Se mantiene en posición horizontal mediante dos columnas situadas en sus extremos. Calcule las dos reacciones en las columnas cuando hay tres autos sobre el puente. A 35, 65 y 90 metros de uno de sus extremos, cuyos pesos son 1.600, 1.100 y 1.300. Listo. Entonces vamos a ir trazando el puente. Nos dicen que hay un puente. Ya nos dicen que acá hay un puente. A ver. Entonces, aquí habría un puente, así. A ver, aquí. Ahí habría un puente. Dicen que en este puente de 120 metros de largo hay dos extremos. Ahí está situado, acá hay un punto de reacción y aquí hay otro punto de reacción. Se mantiene en posición horizontal mediante dos columnas situadas en sus extremos, que son estas dos. Calcule las dos reacciones de las columnas cuando hay tres autos sobre el puente a 35, 65 y 90 metros de uno de sus extremos. Le pueden poner a cualquiera, no nos dicen desde cuál. Le podemos poner del de la izquierda. A 35 nos dicen acá hay un auto. Vamos a hacer así. El auto 1. Después hay otro a 65, digamos por acá. El auto 2. Bueno, sería un poquito más acá. Digamos acá el auto 1. 65, digamos más o menos por acá. El auto 2 y otro está a 90, digamos más o menos por acá. Digamos. El auto 3. Más o menos. ¿Ya? Más o menos. Entonces, nos dicen que el puente, ¿no? En total, el puente tiene una longitud de 120 metros. Luego, nos dice que el primer auto está a una distancia de 35 metros. Luego, el segundo auto está a una distancia de 65 metros. De acá hasta acá. 65 metros. Y el último auto está a una distancia de 90. Por acá. El último auto está a una distancia de 90 metros. ¿No? Aquí. Este está a 65 y el primero está a 30. 35. Entonces, tenemos eso de ahí. Este es nuestro sistemita. Y nos dicen también que el puente tiene un peso. El puente tiene un peso de 10.200 kilogramos fuerza. Entonces vamos a ir dibujando los vectores. Si el puente tiene un peso, el peso del puente siempre se lo grafica a la mitad del puente. Aquí. Este sería el peso del puente. Luego, el primer auto va a tener un peso 1. El segundo auto va a tener un peso 2. Y el tercer auto va a tener un peso 3. Esos serían todos los pesos que hay de los tres autos y del puente. Que el puente es en la mitad del puente. Luego va a haber otros vectores que son las reacciones. Acá va a haber una reacción y acá va a haber otra reacción. Y lo que nos piden es calcular eso. ¿Cuál es la reacción de este puente? La reacción 1 y la reacción 2. ¿Ya? Entonces, esto va a ser el peso del puente, esto va a ser el peso del auto 1, este va a ser el peso del auto 2 y este va a ser el peso del auto 3. Listo, tenemos eso.
Ahora, ya está dibujado nuestro diagrama. Para realizar este tipo de ejercicio, ya en este tipo de ejercicios que podemos ver que es un ejercicio de momento, se sigue unas ciertas normas, una cierta lista, digamos, que es bastante mecánico este tipo de ejercicio. Lo primero que se hace para este tipo de ejercicio es aplicar la primera ley de Newton, que ya hemos estado aplicando, que es la sumatoria de todas las fuerzas igual a 0. En este caso, todas las fuerzas apuntan en Y, o hacia abajo o hacia arriba. No hay fuerza hacia la derecha o hacia la izquierda. Por lo tanto, solamente va a ser sumatorias de fuerzas en Y. Ya, entonces sería R1, todos los que están apuntando hacia arriba son positivos y los que están apuntando hacia abajo son negativos. Entonces va a ser R1 y R2 van a ser positivos, las reacciones. Y el peso 1, el peso del puente, el peso 2 y el peso 3 van a ser negativos, igual a 0. En este caso, los pesos son datos, tenemos el dato de todos los pesos, y la reacción 1 no tenemos dato y la reacción 2 tampoco tenemos dato. Es una ecuación con dos incógnitas, o sea, una ecuación en la que nos faltarían dos incógnitas, entonces no podemos resolverlo, esta ecuación, entonces la vamos a dejar para más adelante. Siguiente paso. Vamos a aplicar la segunda condición de equilibrio, que es que la segunda condición de equilibrio que nos dice que la sumatoria de todos los momentos son igual a 0, siendo hacia este lado los positivos y hacia este lado no. Hacia este lado son los negativos y hacia este lado son los positivos, si no estoy mal. A ver, me voy a fijar. ¿No era al revés? Sí, creo que es al revés. Antihorario es positivo y este es negativo. Hacia este lado serían los negativos. Listo. Sí, correcto, es así. Entonces ya tenemos esto. Sabemos que, bueno, momento, la fórmula de momento es igual a fuerza por distancia. Ya, vamos a empezar. Para calcular los momentos o la sumatoria de momentos tenemos que trazar o tenemos que ver cuál va a ser nuestro punto fijo. ¿Cuál va a ser nuestro punto fijo? Podemos escoger entre la reacción R2 y la reacción R1. Son los puntos fijos o los puntos de contacto. En este caso podríamos escoger cualquiera de los dos. Si acá hubiera un tercer punto fijo, podríamos escoger igual ese, digamos, ¿no? En este caso vamos a escoger la reacción R1. Ya, la reacción R1 como punto fijo. ¿Por qué la reacción R1? Porque ya tenemos la distancia desde R1 hacia todos los lados, ¿no? De R1 hasta el auto 1 son 35 metros. De R1 hacia el auto 2 son 65 metros. De R1 hacia el auto 3 es 90 metros. Ya tenemos las distancias, o sea, nos conviene más usar R1. Porque si usamos R2 vamos a tener que calcular la distancia de R2 hasta el auto 3, sería 120 menos 90, ¿no? Y más cosas. Igual se puede, pero mejor usar R1 porque ya tenemos las distancias. Entonces, empezamos. R1 va a ser nuestro punto fijo. R2, vamos a empezar de derecha a izquierda. R2, vamos a hacer que gire a través de nuestro punto fijo. Si gira a través de nuestro punto fijo, ¿no? Gira así. Gira así. Este es su sentido. Es un sentido antihorario. O sea, va contrario a las agujas del reloj. En este caso sería un sentido positivo. Positivo, porque va hacia ese lado. Va hacia ese lado. Entonces, ya sabemos que es positivo. Lo siguiente que ponemos es la fuerza y la distancia. La fuerza de este vector, pues, es la reacción 2. Y la distancia es la distancia que hay entre el vector y el punto fijo. Entre el vector R2 y el punto fijo hay una distancia, pues, de 120 metros, ¿no? Están de extremo a extremo, de 120 metros. Entonces, vamos a poner acá, distancia 120 metros. Listo, seguimos. Siguiente vector, el peso 3. Hacemos que gire a través de nuestro punto fijo. Giraría en ese sentido. Vemos si es positivo o negativo. En este caso sería negativo, ¿no? Gira en el sentido negativo. Ser negativo. La fuerza, o en este caso la fuerza del peso 3, pues va a ser su mismo peso. Sería peso 3. Esa es la fuerza. Por la distancia que hay entre el vector peso 3 y el punto de apoyo, que es 90 metros.
por 90 metros. Listo, seguimos. El vector peso 2 también va a ser negativo, va a ir en el mismo sentido que el peso 3, va a ir en este sentido. Sentido negativo. Acá va a ser menos peso 2. Creo que alguien tiene activado su micrófono. Ya. Ya, seguimos. Entonces va a ser peso 3 por peso 2 por la distancia que es 65 metros. 65 metros. Último, bueno, el peso del puente, que igual va a ser negativo, menos el peso del puente por la distancia que hay entre el vector peso del puente y R1. Sabemos que el vector peso del puente siempre se lo grafica en la mitad. O sea que la distancia entre el vector peso del puente y peso 1 pues va a ser la mitad de todo el puente, que sería 120, la mitad de 120, 60 metros. Entonces sería 60. 60. Y luego peso 1 también va a ser negativo. El peso 1 negativo y la distancia es 35 metros. Todo esto igual a 0. Por si acaso no se hace el de la reacción. Ya no sé, donde está el punto fijo, el vector que está en el punto fijo, ese no se lo hace. No se lo hace. Entonces el de R1 no lo hacen. Y ahí acaba, ya está. Peso 1 acaba. Y luego igual a 0. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a despejar R2. Ya vamos a despejar R2. R2 por 120 va a ser igual al peso 3 por 90. Estos menos se están volviendo positivos, no están pasando al otro lado con positivo. Más peso 2 por 65, más el peso del puente por 60, y más el peso 1 por 35. Entonces, la reacción R2, este 120 va a pasar a dividir. Va a pasar a dividir, a ver. Aquí pasaría a dividir. Sería peso 3 por 90, más peso 2 por 65, más peso del puente por 60, más peso 1 por 35, dividido entre 120. Listo, reemplazamos los datos ahora. La reacción 2 va a ser igual. Reemplazamos, a ver, el peso 3, hasta acá. El peso 3 nos dicen que es 1300 kilogramos fuerza. Entonces acá va a ser 1300 por 90, más el peso 2. El peso 2 es 1100. Entonces acá va a ser 1100 por 65 más el peso del puente. El peso del puente nos dicen que es 10.200. Entonces acá va a ser 10.200 por 60 más el peso 1, que nos dicen que es 1600, más 1600 por 35. Todo esto dividido entre 120. ¿Cuánto sale la reacción 2? 7.137.5. Ya. Entonces sería 7.137.5 kilogramos fuerza. Ya está. Entonces ya tenemos la primera reacción, que es la reacción de uno de los puntos fijos, ¿no? De R2. Ahora, nos piden calcular de las dos columnas, o sea, la reacción de R2 y de R1. Entonces, no vamos a hacer lo mismo, pero con el punto fijo acá, digamos. Podríamos hacer eso, ¿no? Podemos ver este como punto fijo y hacer lo mismo, pero nos tardamos harto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a esta ecuación que dejamos aquí, de incógnita, está acá, que nos faltaba un dato, pero ahora ya lo tenemos, ya tenemos L2. Agarramos esta ecuación, la copiamos acá abajo, y ahora vamos a encontrar L1 directo. Entonces, L1 va a ser igual. Todos estos que están con menos pasan con más, peso 1, más peso del puente, más peso 2, más peso 3, pasan al otro lado con más. Y este R2 pasa con menos. Y reemplazamos. Peso 1 era 1600, el peso del puente era 10.200, el peso 2, ¿cuánto era? A ver, el peso 2 era 1100, el peso 3 era 1300,
menos R2, que es 7137,5. ¿Cuánto sale? $7.062,5. 7062,5 kilogramos fuerza. Listo, entonces. Esas serían las dos reacciones, ¿no? De los extremos. Nada más. ¿Alguna duda con esto? Lo vamos a mandar al archivo, ¿no? Diego acepta, me dicen, pero ya acabé, ya acabamos. Entonces, sí, lo voy a mandar el archivo y el video lo voy a subir a YouTube. Cualquier cosa, igual los que no lo vieron, no escucharon. Lo manda el link, por favor. Sí, lo voy a mandar al grupo. Listo, entonces. Eso sería todo. Cualquier duda que tengan pueden escribirme en mi privado o en el grupo. Entonces, Una pregunta auxiliar. sí. Sobre estos parciales que hizo, ¿no?